Mi nombre es Emily Hart. Tengo 32 años y vivo en Green Bay, Wisconsin, donde he dedicado la última década de mi vida a un sueño que al final nunca fue realmente mío. Durante 10 años trabajé incansablemente en el taller de reparación de automóviles de mi familia, 80 horas a la semana, sin paga, sin beneficios, solo con la promesa de que algún día, ese legado, construido con sudor y determinación por mi abuelo, sería mío. Cada quemadura, cada cicatriz, cada noche de insomnio ajustando máquinas CNC parecía que valía la pena, porque creía que estaba construyendo mi futuro. Luego, una fría noche de viernes, mientras revisaba los documentos de control de calidad, encontré una carpeta sellada con la palabra confidencial. En el interior, los documentos de transferencia de la empresa, no para mí, sino para el marido de mi hermana, un hombre que apenas distingue el acero del aluminio. Me quedé allí, bajo la luz fluorescente que zumbaba sobre mi cabeza, con las manos todavía sucias de aceite de corte, y me di cuenta de que 10 años de mi vida habían sido desperdiciados con una simple firma. Al día siguiente entregué mi aviso. Una semana después mi padre llamó con la voz temblorosa al otro lado de la línea: Emily, nuestro mayor cliente, Steel Core Dynamics, está a punto de abandonarnos. Por favor, déjanos necesitarte de nuevo. Respiré hondo y tranquilo y respondí: deja que el viento te lleve. ¿Alguna vez has sentido el peso de ser subestimada solo por ser mujer en un mundo de hombres? Cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. Crecí entre el ruido de las máquinas y el olor a petróleo quemado, en un lugar donde el tiempo nunca se detenía. La zona industrial cerca de la bahía era un laberinto de cemento, chispas y trabajadores con monos manchados, gritando por encima del ruido de los compresores. Yo era la única mujer allí, que trabajaba a tiempo completo, la única que cambiaba un inserto de carburo más rápido de lo que la mayoría de ellos bebía un café. Al principio me miraron con una mezcla de curiosidad e incredulidad, como si estuvieran esperando el momento en que me diera por vencido y buscara algo más adecuado. Pero no me rendí. Me quedé. Aprendí cada sonido de esas máquinas, cada vibración en el piso de cemento, cada olor que señalaba un problema. El taller pertenece a mi familia desde hace 3 generaciones. Mi abuelo la fundó en 1970, con una fresadora CNC destartalada y un sueño que olía a acero y sudor. Empezó a fabricar piezas para tractores, durmiendo en un catre en un rincón del cobertizo los primeros inviernos, porque no tenía dinero para calentar el lugar. Cuando era pequeña, me dejaba sentarme en su regazo para presionar el botón verde de inicio del ciclo. Todavía puedo sentir la emoción de esos segundos, cuando el eje cobró vida y el metal chisporroteó debajo de la herramienta, como si tuviera corazón propio. Cuando falleció, mi padre se hizo cargo. No era un soñador como su abuelo, era pragmático, metódico, de esos que miden el valor de las cosas por las horas trabajadas y los números a final de mes. Pero amaba ese negocio y quería enorgullecerlo. Mientras mi hermana Claire se dirigía a Chicago para realizar prácticas de marketing, yo me matriculé en un instituto técnico. Quería aprender a programar máquinas, diseñar dispositivos de sujeción, dominar el metal como si fuera una extensión de mis propias manos. Al graduarme regresé directamente al taller, decidida a conquistar mi espacio a la antigua usanza, llegar antes y salir después que los demás. Y lo hice. Cuando entré teníamos 6 fresadoras y 3 tornos. En una década nos expandimos a 10 fresadoras y 5 tornos, firmamos contratos con fabricantes de equipos médicos y proveedores aeroespaciales. Operaba las máquinas, diseñaba accesorios personalizados, manejaba el control de calidad y trataba directamente con los clientes cuando llegaban dibujos con tolerancias imposibles. Si una pieza necesitaba una precisión de 3 micras, esa era mi responsabilidad. Si un cliente enviaba un trabajo de emergencia un viernes por la noche, yo era quien se quedaba hasta el amanecer para terminarlo. El trabajo fue duro. Las máquinas se calentaban, chirriaban, llenaban el aire de un olor a líquido de corte y a aceite que se pegaba a la piel, incluso después de la ducha. Mis manos estaban permanentemente ásperas por las rebabas del limado, mis uñas estaban cortas porque en ese trabajo las uñas largas no duraban. Aprendí a escuchar las máquinas. Un ruido leve significaba una herramienta desafilada, un zumbido más grave, sobrecarga del eje. Cuando otros no podían identificar por qué una pieza salió mal, yo me paré junto a la fresadora, escuché durante 10 segundos y supe qué compensación ajustar. Lo llamaron intuición. Lo llamé una obsesión. Había noches que miraba el reloj y veía que eran las 2 de la mañana,
el parque industrial estaba completamente a oscuras, a excepción del resplandor amarillo de nuestras lámparas de vapor de sodio. A veces me tomaba un descanso, me sentaba en el muelle de carga y observaba cómo se elevaba la niebla sobre la bahía. Mi reflejo miró hacia atrás desde los pozos de petróleo en el concreto y pensé, esta es mi vida. Este es el precio de construir algo que dure. Los clientes empezaron a buscarme por mi nombre. Los ingenieros de grandes empresas enviaron sus diseños directamente a Emily at Hart Metalworks. Uno incluso bromeó, si ella está en el caso, podemos dejar de preocuparnos por las especificaciones. Cada cumplido aliviaba el cansancio de los largos viajes. Y cada vez que mi papá decía, tú eres el futuro de este lugar, niña, yo lo creía. Lo repitió con tanta convicción que la promesa quedó grabada en mí como un tizón a fuego. Nunca pedí un salario. Mis padres dijeron que el dinero se reinvirtió y que yo estaba acumulando mi propio capital en la empresa. Me dieron una habitación atrás, cena en la casa familiar y me aseguraron que por ahora era suficiente. Un día, todo esto será tuyo, Emily, susurró mi madre, tocándome el hombro mientras llegaba a casa cubierta de grasa. Y sonreí porque le creí. No necesitaba contratos, títulos ni papeles. Tenía confianza. Tenía una familia. Tenía mis manos, las mismas que de niños cabían en los guantes de mi abuelo, ahora callosas y firmes, moldeando el metal como él me enseñó. Durante 10 años lo di todo en ese taller, cada hora, cada gota de energía, cada parte que aún podía moverse después de que se ponía el sol. 80 horas a la semana, a veces más. Las máquinas no paraban, y yo tampoco. Me desperté antes del amanecer, el despertador sonó a las 4:30 de la madrugada, y lo primero que hice fue estirar la espalda, que ya me dolía antes de los 30. A las 5 de la madrugada ya estaba en el taller, las luces encendiéndose una a una, el aire helado se llenaba de olor a polvo metálico. Preparé las fresadoras CNC, cargué los programas, calibré los desplazamientos y, cuando llegaron los demás, la primera pieza estaba lista. Nadie me preguntó nunca por qué trabajé tan duro, porque todos pensaban que sabían la respuesta, o creían que sí. Estás haciendo esto por ti mismo, decía mi padre, con ese tono de autoridad paciente, como si me estuviera presentando una gran verdad. Estás construyendo tu propio futuro. Recuerda, Emily, todo esto es para ti. Mi madre asintió a su lado, con una suave sonrisa en su rostro. Un día, hija mía, cuando todo esto sea tuyo, estarás agradecida por aguantar. Y yo creí. Creía que las noches de insomnio, las cenas saltadas, los cumpleaños pasados entre máquinas eran parte de un plan más grande, que algún día tendría sentido. La verdad es que no tenía vida más allá de esos muros. Mis amigos dejaron de invitarme a salir hace años después de que me dijeran, no puedo, demasiadas veces. Perdí la cuenta de cuántos momentos importantes me perdí, absorbido por el ritmo implacable de la producción. Pero en el fondo no me importaba. Porque, para mí, ese lugar no era solo un taller, era un legado. Y estaba dispuesto a pagar el precio para mantenerlo con vida. Hasta que descubrió que todo el tiempo, el precio había sido pagado en vano. Me salté bodas, días festivos e incluso el baby shower de mi hermana. Cuando no estaba en el taller, me desmayé por el cansancio. Y cuando no me desmayé, estaba pensando en el taller. La mayoría de los días almorzaba de pie, sobras frías en equilibrio sobre un carro de herramientas, entre un ciclo de máquina y otro. Mis manos se agrietaron por el contacto con el líquido de corte y el polvo metálico. Mi cabello, alguna vez largo y brillante, siempre estaba recogido en un moño apretado para escapar de las chispas de soldadura, desigual donde quemaba en las puntas. Tenía cicatrices en los antebrazos, astillas calientes, pequeñas quemaduras que nunca sanaron adecuadamente. Mis uñas, rotas y grises por la grasa, las llevaba como medallas. Había días en los que mi cuerpo pedía descanso. Mi espalda baja palpitaba como una alarma que insistí en ignorar. Me apoyaba un momento en el banco, estiraba la columna hasta escuchar el crujir de huesos y volvía a cargar materia prima. Me dije a mí mismo que el dolor era una prueba de que estaba logrando algo. Cuando el cansancio me nubló la visión, me repetí, tú eres el futuro de este lugar. Era la frase que mi padre más usaba y cada vez que la escuchaba sonaba como una promesa que no podía romper. La palabra tiempo libre no formaba parte de mi vocabulario. Cuando el equipo tomaba vacaciones, yo cubría los turnos.
El negocio no funciona sin ti, dijo una vez mi padre, medio en broma. Sonreí sin darme cuenta de que era verdad o de que hablaba en serio. La única vez que me permití un fin de semana fuera para visitar a un amigo de la universidad, regresé y encontré 2 pedidos retrasados y un desastre de trayectorias rotas. Mi padre negó con la cabeza. ¿Ves lo que pasa cuando desapareces? A partir de ahí nunca más me fui. Me dije a mí mismo que era lealtad. En el fondo era miedo de que si no estaba allí, demostrarían que no era necesario. El amor fue otra víctima. Una vez intenté salir con un ingeniero civil llamado Mark, a quien conocí a través de un proveedor. Fue amable, paciente, fascinado por lo que hice. Pero después de unos meses de cenas canceladas y fines de semana reprogramados, dejó de llamar. No lo culpé. Ni siquiera un viernes por la noche podría garantizarlo sin que me sonara el teléfono con una llamada urgente del taller de reparación. Recuerdo estar afuera junto al muelle de carga, con el dispositivo presionado contra mi oreja, el aire penetrante de la noche cortando mi chaqueta, mientras intentaba explicarle por qué no podía acudir a él. Siempre dices que ya casi terminas, dijo en voz baja. Pero nunca termina. Tenían razón. Nunca terminé. El taller se convirtió en mi prisión y mi altar. Cada vez que escuchaba el constante zumbido de las máquinas, sentía un propósito. Cada vez que me limpiaba el sudor de la frente y veía las piezas terminadas brillando bajo las luces, me sentía orgulloso. Y cuando mis padres entraron por la puerta, sonriendo ante los informes de eficiencia, sentí aprobación, el tipo de aprobación que había perseguido toda mi vida. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si me hacía indispensable, me verían no solo como una hija, sino como una igual. Pero hubo pequeños momentos en los que surgieron las dudas. Como cuando mi padre le entregó a mi hermana un cheque por ayudar con el marketing, a pesar de que ella no había puesto un pie en la tienda en años. O cuando mi mamá dijo, Chad puede llevar el negocio a otro nivel cuando se involucre más, y mi estómago se apretó, aunque todavía no sabía por qué. Reprimí los sentimientos. La familia es familia. Me dije a mí mismo que no debía comparar. Por la noche, cuando finalmente me acostaba, con el cuerpo dolorido y las manos todavía oliendo a aluminio, miraba al techo e imaginaba el futuro que me prometieron, mi nombre en el cartel de enfrente, mi equipo bajo mi mando, tal vez incluso una pequeña oficina con ventanas. Fue suficiente para que el cansancio fuera soportable. Me dije a mí mismo que la gente como yo no necesitaba un reconocimiento inmediato. Creía que el mérito, como la gravedad, eventualmente equilibraría las cosas. Pero nunca se equilibró. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi mayor error fue no trabajar demasiado. Era creer que la justicia llegaría por sí sola, que el amor y la lealtad traerían automáticamente equidad. Pensé que si me convertía en el mejor, si cargaba con todas las cargas, si demostraba mi valía más allá de toda duda, no tendrían más remedio que darme lo que merecía. Me equivoqué. En una empresa familiar no siempre gana el mérito. A veces se silencia. A veces se reemplaza sin fanfarrias. Y a veces solo te das cuenta de que has sido eliminado cuando ya es demasiado tarde. Al principio me convencí de que no importaba. Después de todo, yo era el ingeniero, él era solo la fachada. Vístete como un ejecutivo. Que posaba para fotos junto a las máquinas, fingiendo saber cuál era el límite de par. Los clientes sabían muy bien quién hizo realmente el trabajo. Me dije a mí mismo que la calidad hablaría por mí. Pero poco a poco algo cambió. En las reuniones, mis padres empezaron a recurrir a él primero. Chad, ¿qué piensas sobre esto? Chad, ¿qué tal si se lo presentas al cliente? Me paré al otro lado de la mesa con las manos marcadas por pequeños cortes y moretones del taller, escuchándolo hablar de escalabilidad, matriz de eficiencia, huella digital, mientras ellos asentían como si fueran verdades reveladas. A veces me miraba en mitad de una frase, el tiempo suficiente para mostrar esa sonrisa educada y vacía que decía, sin palabras, quédate en tu lugar. Una noche estábamos cerrando la tienda. Acababa de completar otra jornada de 14 horas, ajustando un molde de titanio que debía enviarse a la mañana siguiente. Chad estaba cerca de la oficina principal, hablando con Claire. Escuché su risa ligera y condescendiente. Emily es la entrenadora, dijo. Pero Chad es el estratega. Eso es lo que mantiene vivo el negocio.
Esa frase dolió más que cualquier astilla de metal que jamás hubiera cortado. En cuanto a la técnica, él era el estratega. Como si la ejecución fuera inútil. Como si años de sudor y cicatrices fueran menos importantes que las diapositivas de PowerPoint y la jerga corporativa. Ya no era favoritismo. Fue una reescritura de la historia en tiempo real, mi trabajo se transformó en su legado. Empecé a ver publicaciones en las redes. Bajo el liderazgo de Chad, Earth Metal Works entra en una nueva era de innovación. Mis proyectos, mis piezas, mis clientes, todos estampados con su nombre. Mi padre se llenaba de orgullo cada vez que alguien mencionaba a Chad en un evento. Él tiene visión, dijo. Por fin alguien que entiende ambos lados del negocio. Mientras tanto, seguía durmiendo en la misma habitación de mi infancia encima del garaje, seguía conduciendo el mismo camión que crujía con cada cambio de marcha, seguía esperando un reconocimiento que nunca llegó. Me dije a mí mismo que lo ignorara. Para seguir trabajando. Dejar que los números, la producción, la calidad hablen por mí. Pero en el fondo, un miedo silencioso empezó a crecer. Porque ya había visto este patrón antes, no en mi familia, sino en cada escuela técnica, en cada fábrica, en cada reunión en la que yo era la única mujer en la mesa. El bocaza sube mientras que los que realmente hacen el trabajo desaparecen en el fondo. Durante meses me tragué mi orgullo, sonreí ante la injusticia y me convencí de que estaba siendo paranoico. Pero cada día Chad pasaba más tiempo en la oficina. Con cada reunión que él dirigía, con cada decisión que mis padres delegaban en él, una verdad se hundió más profundamente en mis huesos, me estaban reemplazando. No por alguien mejor, sino por alguien que se parecía a lo que querían. Y entonces entendí, mi mayor riesgo no era la incompetencia. Fue el encanto. Chad no necesitaba superarme en el trabajo. Solo necesitaba mejorar en el arte de hablar. Y en una familia donde las palabras pesaban más que el sudor, ya estaba perdiendo. Fue en una de esas noches que se confunden con todas las demás, era pasada la medianoche, la ciudad dormía, el taller zumbaba suavemente como un ser vivo. Estaba solo como de costumbre revisando los archivos de control de calidad de un pedido de titanio que debía enviarse por la mañana. Las piezas brillaban bajo la luz fluorescente, perfectas hasta el último micrómetro, con superficies frías y nítidas. Me froté la nuca, mis músculos se tensaron, el leve olor a líquido cortante y ozono en el aire. Mis manos, ennegrecidas por la grasa y la tinta del papeleo, se movieron automáticamente después de 14 horas seguidas. Lo único que quería era terminarlo e irme a casa. Abrí el cajón de archivos para revisar las órdenes de compra, pero una carpeta se salió y cayó al suelo. Cuando me agaché para recogerlo, noté un sobre rojo medio escondido detrás de una pila de carpetas viejas. Letras impresas en negrita, confidencial. No era mío. Nunca lo había visto antes. Algo en la forma en que estaba escondido hizo que se me encogiera el estómago. Me limpié las manos en la camisa, me senté a la mesa y dudé un segundo antes de deslizar el dedo debajo del sello. Dentro, documentos legales, páginas de texto formal y firmas que en un principio no tenían sentido. Me llamaron la atención las palabras transferencia de propiedad, claras y definitivas. Sigo leyendo y me doy cuenta como un golpe. El nuevo propietario de Earth Metal Works era Chad Walker. No mi padre. No mi madre. Mi nombre no apareció en ninguna parte excepto una vez, enterrado en un apéndice titulado Lista de personal. La transferencia había sido firmada, autenticada y fechada 4 meses antes. La firma de mi padre. De mi madre. La pintura parecía tan fresca que todavía olía a tóner. Mi garganta se secó. Su pecho se apretó como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Hojeé las páginas 1, 2, 3 veces esperando haberme perdido algo, una cláusula, un apéndice, una sola línea que me incluyera. No hubo nada. El zumbido de las máquinas de fondo pareció desvanecerse, reemplazado por el sonido de mi propio pulso en mis oídos. Durante años había creído que estaba construyendo algo más grande que yo mismo, que cada hora, cada sacrificio eran los pilares de un futuro que algún día sería mío. Y allí, en papel barato, fui borrado sin contemplaciones de esta historia. Me miré las manos, aceitadas, llenas de cicatrices, las yemas de los dedos ásperas tras una década de metal y calor. Fueron estas manos las que construyeron ese lugar.
Cada máquina, cada sujetador, cada plantilla personalizada había pasado por ellos. Y sin embargo, de alguna manera, no fueron suficientes. Mis padres habían elegido a un hombre que no distinguía un taladro de una piedra de amolar antes que a su propia hija. Intercambiaron experiencia por apariencia, sudor por elocuencia, sustancia por fachada. La ira llegó rápida, cruda, ardiendo por dentro. Golpeé la carpeta sobre la mesa, el eco metálico atravesó el silencio. Pero debajo de la ira había algo peor, un dolor profundo y punzante. No por la pérdida del negocio, sino por saber que las personas en las que más confiaba nunca me vieron. Pasé una década probándome a mí mismo. Y ni siquiera entonces fue suficiente. Me quedé allí durante mucho tiempo mirando la luz parpadeante sobre la mesa, reviviendo cada conversación, cada promesa, cada versión del futuro que ahora sonaba a mentira. Cuando el reloj de la pared dio las 3 de la mañana, tomé mi decisión. Terminó. Cogí una hoja con el membrete de la empresa y comencé a escribir, con el bolígrafo temblando en la mano. A la dirección de Earth Metal Works. A partir de este momento renuncio a mi cargo. Buena suerte dirigiendo este lugar sin mí. Firmé simplemente, Emily Hart. Cuando dejé el bolígrafo, me invadió una extraña calma. El que aparece justo después de que una herida deja de sangrar, cuando el dolor sigue ahí, pero es más silencioso. Doblé la carta con cuidado. Dejé la carta sobre el escritorio de mi padre, justo al lado de la placa de latón que todavía llevaba, en letras grabadas, la palabra propietario. El peso del papel sobre la madera fue como el final de una historia que ya no reconocía como mía. Luego caminé por el taller por última vez, pasando mis dedos por las máquinas que conocía mejor que mi propio reflejo en el espejo. El aire olía a acero y traición, ese frío metal que cortaba más profundamente que cualquier espada. Solo me llevé lo que no podía dejar atrás, el cuaderno con las configuraciones exactas de cada herramienta, configuraciones que solo yo dominaba, la foto amarillenta de mi abuelo y yo en mi primer día en la tienda, con los brazos cruzados sobre el pecho orgulloso, y sus guantes de soldar, rígidos por el tiempo pero aún moldeados a mis manos como si estuvieran hechos para mí. Me los había puesto cuando cumplí 18 años, con una advertencia que sonó como un juramento: estos guantes hacen cosas que duran. Nunca se los des a nadie que no sepa cómo usarlos. Los puse en mi bolso sintiendo el cuero grueso bajo mis dedos, como si llevaran no solo su recuerdo, sino también la última parte de mí que todavía creía en ese lugar. Cuando me fui el sol apenas comenzaba a asomar sobre la bahía, surcando el cielo con rayas grises y naranjas descoloridas. El aire cortaba como una cuchilla, demasiado limpio para un lugar que me había asfixiado durante tanto tiempo. Por primera vez en una década, no había relojes que mantener, ni órdenes que obedecer, ni incendios que apagar. El aparcamiento estaba vacío excepto por mi vieja camioneta, con la parte superior cubierta de polvo por la escarcha. Subí, giré la llave y esperé a que el motor cobrara vida. En el cristal empañado mi reflejo me devolvía la mirada, ojos de más de 32 años, rostro marcado por una década de noches de insomnio y promesas incumplidas. Pero cuando salí del estacionamiento, no miré hacia atrás. Las luces del taller brillaron detrás de mí, un zumbido distante que se disolvió en el silencio. Los guantes de mi abuelo descansaban en el asiento del pasajero, el cuero desgastado en los lugares donde sus dedos solían presionar. Puse mi mano sobre ellos, susurrando palabras que el viento se llevó antes de poder escucharlas correctamente: lo siento, abuelo. Lo intenté. Y así seguí adelante, dejando atrás el edificio que alguna vez fue mi refugio y se había convertido en mi ataúd. Por primera vez el camino frente a mí era solo mío, frío, incierto, pero libre. Los siguientes 8 días fueron una neblina de silencio y desorientación. Los primeros, sobre todo, me dolían como la resaca de una vida que no sabía que me estaba envenenando. Mi cuerpo no sabía qué hacer sin el constante temblor de las máquinas o el olor ácido del líquido de corte en el aire. Me desperté a las 5 por costumbre, me senté en la cama y sentí ese pánico sordo de llegar tarde, hasta que recordé que no había otro lugar a donde correr. Me quedé en el pequeño departamento de Melissa, encima de su panadería, donde el olor a pan dulce y canela reemplazó al olor a metal quemado. No hizo ninguna pregunta, simplemente dejó el café en la encimera y me dio espacio para respirar. Por primera vez en años, no me quemó la nariz por el olor a aceite, mis pulmones no estaban luchando contra el peso del aire viciado. Al 8º día, casi había dejado de revisar mi teléfono celular.
El silencio de mis padres fue más fuerte que cualquier grito. Me dije a mí mismo que no les importaría, que preferirían hundirse antes que admitir que estaban equivocados. Entonces esa tarde, mientras ayudaba a Melissa a cargar bolsas de harina desde el camión de reparto, el teléfono vibró en mi bolsillo. No reconocí el número de inmediato, pero mi pecho se apretó incluso antes de responder. Me limpié las manos en los pantalones y me puse el dispositivo en la oreja. Emily. La voz de mi padre se rompió a través del cable antes de que pudiera responder. No era el tono firme y autoritario que me había acompañado toda mi vida. Sonó duro, fuera de control, como si cada palabra costara más de lo que estaba dispuesto a pagar. Gracias a Dios, respondiste. Me quedé helado. ¿Padre? Es Steel Core Dynamics, dijo, las palabras cayendo unas sobre otras. Amenazan con cancelar el contrato. Chad se encarga del último pedido y todos los parámetros están mal. Las piezas no coinciden con las tolerancias que siempre usaste. No firmarán nada hasta que alguien arregle esto. Su respiración se aceleró. No podemos perderlos. Eso es el 40% de nuestros ingresos. Necesitas regresar. Por un segundo mis viejos instintos despertaron. Vi la máquina en mi cabeza, escuché el ruido del eje desgastado, sentí la solución hormigueando en mis dedos. Cada fibra de mi cuerpo quería agarrar las llaves, conducir hasta el garaje y arreglarlo todo. Era lo que siempre había hecho, limpiar los desastres de otras personas, hacer que las cosas funcionaran, incluso cuando me costaba el pellejo. Pero entonces me acordé del sobre rojo. De firmas. De mi nombre enterrado en la lista de empleados, debajo del hombre que había robado todo lo que había construido. Respiré hondo y dije en voz baja y firme. Ya no trabajo allí. Emilia. La voz de mi padre se elevó, llena de pánico. Ahora no se trata de eso. Te necesitamos. Chad te necesita. Lo está intentando, pero no entiende la parte técnica. Entonces tal vez no debería tener un taller de reparación de automóviles. Interrumpí, esta vez sin un temblor en mi voz. Sonaba tranquilo. Definitivo. Un último punto. Hubo una pausa al otro lado. Lo escuché inhalar como si fuera a discutir, pero se detuvo. Por primera vez, no tenía una salida rápida ni una autoridad en la que confiar. Por favor, dijo después de un largo silencio. Parecía ahogado. Miré por la ventana el suave gris del final del invierno, el olor a levadura y canela que surgía de la panadería. Era extraño lo diferente que era aquel aire, limpio, casi dulce, sin el sabor amargo del aceite y la decepción. Hiciste tu elección, respondí en voz baja. Deja que el aire se encargue del resto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía imaginarlo en la oficina, rodeado de papeles que no entendía, Chad a su lado, tratando de farolear una vez más. Como no respondió, agregué. Buena suerte, papá. Colgué. Me quedé allí con el teléfono todavía en la mano y el corazón latiendo con tanta fuerza que me dolía. Esta vez no fue miedo. Era algo más agudo, más vivo, una sensación que parecía poder. Puse el dispositivo boca abajo sobre el mostrador y exhalé, dándome cuenta de que me temblaban las manos. No por enojo, sino porque por primera vez en mi vida, no había regresado corriendo para arreglar las cosas. No me había sacrificado por la comodidad de nadie. Durante 10 años cada línea que había intentado trazar había sido borrada por la obligación y la culpa. Pero esa llamada, esa súplica desesperada en la voz de mi padre, el suave clic de colgar, se convirtió en la línea que nunca volvería a cruzar. Ya no era su red de seguridad. Ya no era mano de obra barata ni aire invisible. Era solo Emily. Y por primera vez en una década, eso fue suficiente. Era un domingo gris, de esos en los que el cielo parece acero pulido y el aire lleva un lejano olor a lluvia. Me había detenido en Miller's, un pequeño restaurante en la esquina de Jefferson Avenue, de esos que todavía sirven café en tazas desportilladas y ponen música country baja en la vieja radio. Sentada en mi rincón habitual, junto a la ventana, comía huevos revueltos y tostadas, tratando de convencerme de que aquello era paz, tranquilidad, normalidad sin grandeza. Fue entonces cuando los vi. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada.
Pero cuando se abrió la puerta y sonó el timbre, mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Mis padres entraron, seguidos de cerca por Claire y Chad. La cara de mi padre estaba roja y tenía la mandíbula apretada. Mi madre parecía nerviosa y sus dedos apretaban la correa de su bolso como si fuera un flotador. Claire tenía esa expresión que usaba cuando quería parecer tranquila pero apenas podía mantener la compostura. Y Chad, por supuesto, iba detrás, con su camisa impecablemente planchada y esa media sonrisa arrogante, como si ya hubiera ganado la reunión incluso antes de sentarse. Me vieron inmediatamente. Mi madre vaciló y le murmuró algo a mi padre, pero él la ignoró y vino directamente hacia mí. Todo el restaurante quedó en silencio, los cubiertos flotando en el aire y las conversaciones agonizando en sus gargantas. La luz fluorescente del restaurante parpadeó como una advertencia, proyectando sombras nítidas en el rostro de mi padre mientras estaba frente a mí, su voz con ese tono que siempre precedía a las órdenes, no a las solicitudes. Emily, dijo como si mi nombre sonara como una frase. Necesitamos hablar. No miré hacia arriba de inmediato. Mastiqué lentamente, tragué y solo entonces puse el tenedor en el plato con una tranquilidad que no sentía. ¿Acerca de? Pregunté como si no lo supiera. Su voz se elevó, aguda. Sobre este comportamiento infantil. Sobre lo que hiciste. Hizo una pausa dramática, como si se supusiera que las palabras iban a aplastarme contra el suelo. La familia te necesita. Levanté la vista, realmente confundida. ¿La familia? ¿O el negocio? Parpadeó sin esperar la pregunta. Es lo mismo, dijo como si eso solucionara todo. ¿E incluso? Me recosté en el banco y me crucé de brazos. Porque no fue así como me sentí cuando le firmaste todo a tu yerno. Claire dio un paso adelante con los brazos cruzados como una barrera. No hagas de esto algo más grande de lo que es. Estás exagerando. Chad solo quería ayudar. Una risa seca escapó de mis labios. ¿Para ayudar? Me volví hacia ella con los ojos fijos. Él es el dueño ahora, Claire. ¿Llamas a eso ayuda? Chad finalmente abrió la boca y metió las manos en los bolsillos como un actor esperando su señal. Nadie dice que no hayas contribuido, Emily. Pero nadie es insustituible. El aire en el restaurante se volvió espeso, casi palpable. Lentamente levanté los ojos y me encontré con los suyos. ¿E incluso? Mi voz era baja, pero cada sílaba era un puñetazo. Entonces dime, Chad, ¿qué es una acumulación de tolerancia? Su expresión de confianza vaciló. ¿Cómo? ¿Me escuchaste? Ahora mi voz era firme, implacable. O explícame la diferencia entre un comando G2 y G3. ¿O qué proporción de refrigerante se utiliza para el titanio frente al aluminio 6061? Silencio. Abrió y cerró la boca, como pez fuera del agua. Algunos clientes de bancos cercanos dejaron de hacer como si no estuvieran escuchando. Incluso la camarera se quedó helada con la cafetera en la mano. Me incliné hacia adelante solo un poco. Déjame recordarte algo, Chad. Cada palabra era un cuchillo afilado. El 93% de los dibujos CNC de ese taller provinieron de mi mesa de dibujo. El 40% de los ingresos actuales proviene de Steel Core Dynamics, un contrato que negocié. Cada plantilla personalizada, cada pieza de precisión que su equipo todavía usa, fue hecha por estas manos. Extendí los dedos como si mostrara una prueba. Entonces dime otra vez, ¿quién es irreemplazable? Por un momento nadie se movió. El sonrojo subió por el cuello de Chad, sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. Mi padre golpeó la mesa, haciendo temblar los platos. Él llega. Su voz tronó. No estamos aquí para discutir detalles técnicos. Vinimos a llevarte a casa. Miré su mano sobre la mesa, las venas resaltando, el pulso acelerado. Luego levanté la vista, demasiado serena para lo que bullía por dentro. ¿Hogar? Repetí como si la palabra sonara extraña. Este dejó de ser mi hogar en el momento en que entregaste el trabajo de mi vida a alguien que ni siquiera sabe conectar un eje. La voz de mi madre fue la siguiente, temblorosa, casi un susurro. Emily, por favor. Tu padre tiene razón.
Siempre has sido fuerte, puedes reconstruir cualquier cosa en cualquier lugar. Pero Chad necesita esta oportunidad. Necesita estabilidad. Sus palabras fueron como un puñetazo en el pecho. Por un segundo casi la extraño. Necesita estabilidad, repetí en voz baja. Mamá, pasé 10 años manteniendo ese lugar yo sola mientras todos los demás recibían vacaciones y bonificaciones. Me agoté por ellos, y me estás diciendo que él lo necesita más que yo. Ella bajó los ojos, incapaz de encontrar los míos. Claire le tendió la mano y su voz era falsamente dulce. No puedes estar enojado por esto para siempre. Es un negocio. Eres brillante, te las arreglarás. Tienes razón. Me levanté lentamente, el cuero del asiento crujió bajo mi peso. Agarré mi bolso, dejé sobre la mesa algunos billetes por el café a medio terminar que no iba a terminar y me di vuelta para irme. Al pasar junto a ellos, me detuve un segundo junto a mi madre. Dijiste que necesita una oportunidad, murmuré. Porque te di 10 años míos. Ahora es mi turno de irme. Abrí la puerta del restaurante. La campana sonó bruscamente detrás de mí, cortando el aire como un veredicto. Afuera, el viento helado era limpio, casi purificador. Por primera vez en años, respiré sin peso. Detrás de mí, a través del cristal, vi a mi padre pronunciar mi nombre con la voz apagada. No me di vuelta. En el reflejo de la ventana, estaban allí, los 4 juntos, confundidos, furiosos y por primera vez pequeños. Y entonces entendí, no necesitaba su permiso para salir. El camino a seguir era incierto, pero por primera vez era mío. A la mañana siguiente supe lo que tenía que hacer. El cuaderno de cuero no era solo nostalgia. Fue una clave. Pero si quisiera justicia, los sentimientos no serían suficientes. Necesitaba pruebas, estructura y alguien capaz de convertir las palabras de mi abuelo en una hoja lo suficientemente afilada como para cortar documentos judiciales. Fue entonces cuando llamé a Elena Mendoza. Nuestra historia había comenzado años antes, en el mismo rumbo técnico. Mientras yo me sumergía en la ingeniería mecánica, ella había cambiado la situación, derecho, su propia firma en Milwaukee, especializada en disputas comerciales. No habíamos hablado en una década, pero cuando respondió, su voz era la misma, ágil, confiada, con una cálida humanidad debajo del acero profesional. Emily Hart, dijo como si el nombre fuera un buen ejemplo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿10 años? ¿Lo que está sucediendo? Asunto de familia, respondí secamente. Literalmente. Y luego le conté todo, los años sin un salario justo, la traición, el sobre rojo, los papeles del traslado, el diario de mi abuelo. Ella no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, hubo una pausa. Envíame todo, dijo al fin. ¿Y Emily? No les hables sin mí. 2 días después entré a su oficina. No había mármol ni recepcionistas impecables, solo estantes repletos de carpetas, un diploma enmarcado en la pared y Lena detrás del escritorio, con el pelo recogido y las gafas resbalando por su nariz mientras hojeaba los documentos que le había enviado. Cuando finalmente levantó la vista, había un brillo en ellos. Está bien, dijo golpeando la carpeta con el bolígrafo. Podemos hacerlo. Pero hay que ser inteligente. Hizo una pausa y contó con los dedos. 3 cosas que demostrar. Primero, que usted es la columna vertebral técnica de ese negocio. En segundo lugar, que el traslado de sus padres a Chad viola la intención del fundador, su abuelo. Y tercero. Se formó una pequeña sonrisa. Que tu querido cuñado no solo es un incompetente, sino que probablemente está jugando con tus finanzas. Dejé escapar el aire. Este último no será difícil. Las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino de concentración. Me convertí en detective de mi propia vida, desenterrando pruebas enterradas bajo años de lealtad. Cada noche la mesa de mi cocina se convertía en un campo de batalla, montones de documentos, cuadernos manchados de café, un pendrive con datos de la empresa que había guardado antes de irme. La primera prueba fue fácil, mi historia. Revisé cientos de correos electrónicos de clientes, cada uno de los cuales era una firma de mi trabajo. Emily, tu precisión salvó nuestro proyecto. Si no hubiera identificado la desalineación, habríamos perdido todo el lote de prototipos. Steel Core Dynamics.
Emily, tus correcciones de tolerancia fueron el motivo de la renovación del contrato. Aerodynamics Corp. Luego vinieron los números. Utilizando hojas de cálculo que yo mismo había creado años antes, tracé el crecimiento de la empresa bajo mi liderazgo técnico. En 10 años, los ingresos se habían disparado un 180%. Antes de eso, apenas el 30%. Los datos hablaban más que cualquier excusa que se les ocurriera a mis padres. Pero lo que selló el patrón no fue mi éxito, sino el fracaso de Chad. Una noche Lina me llamó después de analizar unos estados financieros que había encontrado en un antiguo servidor de la empresa. Emily, dijo con un tono casi divertido, tu cuñado podría estar entregándonos este caso. La historia de las tarjetas corporativas era una broma de mal gusto, miles de dólares en entretenimiento para el cliente que coincidentemente coincidían con las fechas de los juegos de los Packers. Un gasto de $3,000 en cenas de networking en Miami durante una semana en la que no hubo conferencias de la industria. Y mi favorito personal, un sistema de cine en casa de $5,000 clasificado como equipo de oficina, entregado directamente a la dirección de Chad. Cuando Lina vio la lista, negó con la cabeza. Esto no está inventado. Es una infracción de auditoría ambulante. Aún así, ella quería más. Necesitamos testimonios internos, algo de personas que trabajaron bajo sus órdenes. Puntos de bonificación si lo vieras cometer errores con sus propias manos. Fue entonces cuando llamé a David Klein, uno de los maquinistas más antiguos aún en activo. Había empezado con mi abuelo a finales de los años 1980 y se había quedado el tiempo suficiente para ver cada era del negocio, la expansión, la modernización y ahora el declive. Cuando lo conocí en una pequeña cafetería del centro parecía mayor pero tan sólido como siempre, latas de acero en las manos, barba gris y ese tipo de honestidad tranquila que nunca pasa de moda. Escuché lo que pasó, dijo sacudiendo la cabeza. Tu abuelo se enfermaría por esto. Metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta amarillenta. Estaba limpiando mi garaje y encontré estos contratos que tu abuelo escribió con su propia mano. Mira el idioma. Señaló cláusulas que a lo largo de los años han llegado a incluir términos como participación en equipo, propiedad colaborativa y capital colectivo. Estaba avanzando hacia la justicia, Emily. No por jerarquía. Hojeé los documentos y sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Él realmente quería esto. David asintió. Él siempre decía, Emily tiene mis manos y mi corazón. Un día ella llevará adelante el taller. Nunca lo olvidé. Cuando le devolví la carpeta a Lina, ella sonrió por primera vez desde que empezamos. Esto de aquí, dijo levantando la página con las cláusulas evolucionadas de mi abuelo, es oro. Intención del fundador, progresión documentada, testimonio directo de quienes trabajaron junto a él. Combinado con el diario de tu abuelo, es incuestionable, asterisco la miré, con incredulidad y alivio compitiendo por espacio en mi pecho. Ya tenemos suficiente, dijo Lina, cerrando la carpeta y recostándose en la silla, con expresión firme. Tenemos más que suficiente. La evidencia técnica demuestra su contribución. Los registros financieros desenmascaran a Chad. Y las palabras de tu abuelo nos dan el peso moral que el tribunal respetará. Hizo una pausa y luego esbozó una pequeña sonrisa. Descansa tranquila, Emily. Porque la próxima vez que entres a ese edificio, no será como empleado. Ella será como la legítima heredera de tu alma. Por primera vez en meses, dormí toda la noche. Y cuando desperté, ya no me sentía pequeña ni en blanco. Me sentí listo. El juzgado de Green Bay era un edificio alto y gris, como si nunca hubiera conocido el calor. Mis pasos resonaron en las escaleras mientras las subía, con la postura erguida pero con el estómago apretado. En el interior todo olía a café y a papel, estéril, formal, implacable. Vi a Lina al final del pasillo, elegante con un traje azul marino, hojeando nuestros documentos con serena precisión. Ella levantó la vista, me vio y me saludó brevemente con la mano. ¿Listo? Tan listo como estaré. Ella sonrió levemente. Bien. Porque hoy dejas de ser el trabajador invisible. Hoy por fin tendrán que mirarla a los ojos. La sala del tribunal estaba abarrotada, prensa local, algunos clientes de larga data, incluso exempleados que habían oído hablar del caso.
Mis padres estaban en la mesa de los acusados, al lado de Chad, que vestía un costoso traje gris y la expresión arrogante de alguien que creía que podía salirse con la suya. Mi madre se negó a mirarme. Mi padre miró al frente con la mandíbula apretada. Entró el juez Harris, un hombre de unos 60 años, con la mirada penetrante y el porte de alguien que había visto todo tipo de locura humana. Cuando habló, su voz sonó como el hierro. Caso número 24 a 315, Hart contra Walker. Empecemos. Lina se levantó. Su voz era firme, clara y deliberada. Señoría, este caso no se trata de herencia. Se trata de integridad. Se trata de una mujer que dedicó una década de su vida a un negocio construido por su abuelo, solo para ser borrada de su futuro. Demostraremos que Emily Hart fue el núcleo técnico y operativo de Earth Metal Works, que la transferencia de propiedad a Chad Walker violó la intención documentada del fundador, y que el señor Walker es incompetente para gestionar la empresa, tanto por falta de capacidad como por conducta financiera irregular. Luego comenzó la presentación. La primera pieza se proyectó en la pantalla, una página del cuaderno de cuero de mi abuelo, con una letra elegante y firme. Quien construye con sus propias manos y mente posee un pedazo del alma del taller. El silencio en la habitación era tan denso que se podía oír a todos respirar. Luego vinieron las fotografías. Yo con 12 años, soldando bajo la atenta mirada de mi abuelo. Máquinas que había calibrado. Correos electrónicos de clientes que elogian mi precisión. Luego las hojas de cálculo, una década de datos que muestran el crecimiento del 180% de la empresa bajo mi liderazgo técnico. Finalmente los estados financieros, cada gasto resaltado. Entradas para los empacadores. Un retiro de negocios en Miami. Un sistema de cine en casa de $5.000 con la etiqueta equipo de oficina. El público murmuró mientras Lina decía en voz baja, todo pagado con dinero de la empresa. Cuando llegó mi turno, me llamó al estrado de los testigos. Mis palmas estaban frías, pero mi voz no temblaba. Describí cómo habían sido los últimos 10 años, semanas de 80 horas, quemaduras de petróleo, noches sin dormir reparando máquinas que otros no podían. Pensé que estaba invirtiendo en mi futuro, dije comedido. Mis padres me dijeron que estaba trabajando por algo que algún día sería mío. No tenía idea de que estaba construyendo un trono para otra persona. Luego llegó el turno de Chad. Caminó hasta el estrado de los testigos con su sonrisa practicada, lanzando miradas a la audiencia. Su abogado, un hombre de Milwaukee con una corbata impecable y una voz meliflua, empezó suavemente. Señor Walker, ¿podría explicar cuál era su función en Earth Metal Works? Chad enderezó los hombros. Modernicé el marketing de la empresa, implementé estrategias digitales y la llevé al siglo XXI. Antes de mí no había presencia online, no había prospección. Lina se levantó. Interrogatorio, señoría. El juez Harris asintió. Proceder. Se acercó lentamente como un cirujano preparando una incisión. Señor Walker, dijo, usted afirma haber modernizado sus operaciones. ¿Podría nombrar 3 clientes que usted personalmente trajo a la empresa durante su mandato? Chad parpadeó. Bueno, estaba construyendo relaciones. Estas cosas toman tiempo. Nombres, insistió Lina. Dudó. Tendrías que comprobar los registros. Lina ladeó la cabeza. Muy bien. Entonces, para que conste, podría describir el proceso de configuración de un centro de mecanizado CNC para un pedido de titanio de precisión. Un descanso. Realmente no es mi área de especialización. Delego esto a los operadores. El tono de Lina no flaqueó. Y sin embargo, usted es el único propietario de una empresa de mecanizado, ¿no? Chad se movió en su asiento, la tela de su traje crujió bajo el peso de la pregunta. Sí, pero me ocupo del panorama general. El liderazgo no se trata solo de ¿detalles técnicos? Ella lo interrumpió secamente. ¿Cuáles fueron los ingresos trimestrales de la empresa el último trimestre? Frunció el ceño y tamborileó con los dedos sobre el brazo del sillón. Bueno, tendría que comprobar los números exactos. En otras palabras, no lo sabes. Lina se volvió hacia el juez y su voz cortó el aire como una espada afilada.
Señoría, este hombre no puede nombrar a un solo cliente, no puede describir el proceso que sustenta su propio negocio y no comprende las métricas financieras básicas. Y sin embargo afirma liderarlo. Su mirada helada volvió a Chad. Señor Walker, una empresa no puede ser dirigida por alguien que no entiende cómo funciona. El silencio en la sala era tan denso que se podía oír la pluma del juez arañando el papel. Cuando Lina se sentó, vi algo que nunca antes había visto. Un destello de pánico cruzó el rostro de mi padre. Mi madre extendió la mano para tocarlo, pero él se apartó. Por primera vez, no estaban enojados ni a la defensiva. Simplemente estaban disminuidos. Después de un breve receso, el juez Harris se dirigió a mí. Señorita Hart, antes de tomar mi decisión, ¿le gustaría hacer una declaración final? Me levanté. Me temblaban las piernas, pero mi voz era firme como acero templado. Señoría, no estoy aquí para recuperar propiedades. Estoy aquí para rescatar una verdad. Mi abuelo creía que el trabajo da dignidad a las personas, que lo que construyes con tus propias manos y con tu corazón te pertenece, al menos en esencia. No necesito la compañía. No necesito el nombre. Solo necesito que tu intención sea honrada. Necesitamos impedir que hombres como Chad conviertan el sudor de otras personas en ganancias para ellos mismos. Durante un largo rato, el juez no dijo nada. Miró los documentos que tenía delante, los cuadernos de notas de mi abuelo, las carpetas de Lina, los libros de contabilidad, las fotografías. Cuando habló, su voz era baja pero tenía el peso de una frase escrita en piedra. Examiné todas las pruebas y testimonios de este caso, comenzó. Esta pregunta no se trata solo de una transacción comercial, sino de la herencia y las responsabilidades que conlleva. Hizo una pausa, escaneando la habitación con la mirada antes de continuar. El difunto fundador de Earth Metalworks, el señor Robert Hart, dejó registros escritos claros que reflejan su creencia de que la propiedad debe estar alineada con el trabajo y la contribución. Aunque no constituyen un testamento formal, sus diarios, corroborados por testimonios de empleados de toda la vida, establecen una intención fundacional innegable. Contuve la respiración. Además, continuó la autora, Emily Hart, presentó pruebas convincentes de que, durante la última década, ella fue la principal fuerza técnica y operativa de la empresa. Las declaraciones y la correspondencia de los clientes confirman que aproximadamente el 93% de los productos y operaciones estaban bajo su supervisión o diseño directo. Los datos estadísticos demuestran un crecimiento significativo durante su periodo al mando. Sus ojos se volvieron hacia Chad. Por otro lado, las pruebas indican que el acusado, el señor Chad Walker, incurrió en mala conducta financiera y carecía de las calificaciones y los conocimientos técnicos necesarios para gestionar esta empresa. Desviar fondos corporativos para gastos personales agrava aún más su insuficiencia como propietario. Mi estómago se apretó cuando vi que la postura confiada de Chad se desmoronaba, hombro con hombro. Por lo tanto, declaró el juez, cada palabra pesa como un martillo. Este tribunal declara nula la transferencia de propiedad al señor Walker, incompatible con la intención del fundador e injusta para el contribuyente principal. Un murmullo recorrió la habitación, un suspiro ahogado detrás de mí, el clic de un bolígrafo al caer al suelo. Pero el juez aún no había terminado. Sin embargo, continuó, dado el estado actual de Earth Metalworks con colapso operativo, pérdida de clientes clave y deudas pendientes, este tribunal ordena que el negocio sea evaluado, liquidado y vendido. Tras el pago de las obligaciones y la restitución de los fondos malversados por el señor Walker, el saldo restante se dividirá en partes iguales entre los dos hijos biológicos del fundador, la señora Emily Hart y la señora Claire Hart. Sus ojos se encontraron con los míos. Señorita Hart, este tribunal reconoce su invaluable contribución y el deseo de su abuelo de que su trabajo sea valorado. Pero también reconoce una realidad: la empresa, en su estado actual, no logra recuperarse. Lo que queda te dará la oportunidad de empezar algo nuevo. El martillo cayó, un sonido seco y definitivo que resonó como un punto final. La habitación permaneció en silencio por un momento eterno. Mi padre se quedó mirando la mesa, con los dedos temblorosos. El rostro de mi madre estaba pálido, vacío. Ya no había ira, solo un vacío donde antes ardía el orgullo. Claire le susurró algo ácido a su marido y él hizo una mueca como si le hubieran abofeteado. A mi lado, Lina exhaló y recogió sus papeles, pero sus ojos se suavizaron cuando se volvió hacia mí.
Ganaste, dijo suavemente. Asentí, pero la palabra victoria sonaba extraña. Lo sé. Afuera, la luz de la tarde caía fría y cruda sobre las escaleras del juzgado. Me quedé allí un rato, dejando que el sol me quemara la cara, el ruido de la ciudad reemplazando el silencio opresivo de aquellos muros. Los periodistas se agolparon cerca de la acera, susurrando, pero nadie se acercó. Quizás se dieron cuenta de que esta no era una historia que terminara con champán. 2 meses después de vender la empresa y deducir deudas y reembolsos, recibí el valor final, $63.000,00. Llegó por transferencia bancaria, acompañada de un breve correo electrónico de Lina, acuerdo completo. Felicitaciones, Emily. Miré los números durante mucho tiempo. No fue una fortuna. Era libertad. Lo suficiente para respirar. Para empezar de nuevo. Para construir algo pequeño, y esta vez solo mío. Pero no hubo alegría. Solo un largo y silencioso suspiro, como si el peso de todo finalmente hubiera encontrado un lugar donde descansar. Esa noche, sentado en mi departamento con una sola lámpara encendida, abrí nuevamente el cuaderno de mi abuelo. Las páginas estaban amarillentas en los bordes, marcados por mis dedos. Pasé la mano por su letra y sus palabras aún resonaban. Quien construye con sus manos y su mente posee un pedazo de su alma. Le susurré al vacío, lo construí. Simplemente no me dejaron quedármelo. A la mañana siguiente el teléfono vibró sobre el escritorio. Era Lena. ¿Estás bien? Su voz, siempre directa, atravesó el silencio como una hoja afilada. Dudé antes de responder. Creo que sí. Un descanso. Gané la batalla, pero perdí algo más grande. Al otro lado de la línea, solo el sonido de tu respiración. Hasta que finalmente, no perdiste Sobreviviste. Y por primera vez, no parecía un consuelo, parecía una verdad. Colgué y tomé el camino que ya conocía de memoria. La antigua fábrica, ahora un esqueleto de sí misma. El cartel estaba arrancado, las ventanillas estaban ciegas y la escotilla de carga estaba cerrada con un candado oxidado. Parecía más pequeño de lo que recordaba. No un reino como una vez imaginé, sino solo 4 paredes de hormigón y acero, desprovistas de los fantasmas que alguna vez las habitaron. Y yo tampoco estaba allí. Cuando el coche aceleró en la carretera, el horizonte se abrió frente a mí, vasto, limpio, sin sombras del pasado. El dolor aún palpitaba, esa cavidad donde debería estar la familia, pero algo más comenzaba a brotar en su lugar. No fue venganza. No fue un triunfo. Era una claridad cortante como el filo de una herramienta bien afilada. No había luchado por la propiedad. Había luchado por la verdad. Por el derecho a estar junto a la memoria de mi abuelo y susurrar, cumplí mi parte del trato. Y tal vez eso sería suficiente. 6 meses después del veredicto, el polvo de todo lo que había perdido finalmente comenzó a asentarse. Y del polvo, como siempre ocurre con las cosas que valen la pena, tomó forma algo nuevo. Firmé un contrato de arrendamiento a corto plazo para un almacén industrial en Aswabinan, en las afueras de Green Bay. No era gran cosa, suelos de hormigón en bruto, una puerta enrollable agrietada, paredes que todavía despedían el olor agrio del aceite de motor. Pero mientras estaba en el centro de ese espacio vacío, sentí algo que no había experimentado en años, una quietud que no era ausencia sino posibilidad. Con parte del dinero de la compensación compré 2 fresadoras CNC usadas, un torno y una pequeña taladradora de columna. Máquinas que otros llamarían obsoletas, pero que para mí eran como viejas compañeras, leales, predecibles, casi vivas. Pinté las paredes de un gris apagado, cambié las bombillas parpadeantes y colgué un nuevo letrero sobre la puerta. Eart Steel Core no era solo un nombre comercial. Fue una demanda. Durante las primeras semanas estaba solo yo, el zumbido de las máquinas y el olor metálico del fluido de corte. Trabajó hasta tarde como antes, pero esta vez cada chispa, cada vibración del eje, cada sonido del metal moldeado no significaba servidumbre, significaba libertad. Hasta que una mañana sonó el teléfono. El número me resultaba familiar, aunque me llevó un segundo creerlo. Emily, soy Wayne de Steel Core Dynamics. Casi se me cae el destornillador. El mismo cliente para el que mi padre me había rogado que salvara la empresa. Escuchamos que usted comenzó su propio negocio, continuó.
Tuvimos problemas de calidad con el nuevo proveedor. Nos gustaría que reanudaran la producción. Por un instante el tiempo se detuvo. El recuerdo de esa primera llamada, la voz temblorosa de mi padre, la desesperación, me atravesó como un relámpago. Solo que esta vez fue mi teléfono el que sonó. Mi taller que necesitaban. Me encantaría poder ayudar, respondí con voz firme y tranquila. Envíame las especificaciones. Ese contrato se convirtió en mi ancla. Luego vinieron otros clientes. 1, 2, 3. Al cabo de unos meses, las máquinas volvieron a estar operativas y funcionando durante turnos completos. Cuando contraté a mi primer empleado, ni siquiera fue una decisión, fue instinto. Caroline, mi antigua líder de control de calidad, entró al taller una mañana soleada con la chaqueta de trabajo abierta y las gafas colgando del cuello. Escuché que estás contratando, dijo sonriendo. Y estoy cansado de corregir los errores de otras personas. Risas. Bienvenido a casa. Con Caroline de regreso, todo encajó en su lugar. Su mirada clínica coincidía con la mía, su presencia llenaba vacíos que ni siquiera sabía que existían. Juntos reconstruimos desde cero, ajustando tolerancias, ganando contratos, ganando confianza de la única manera que sabíamos, presentándonos y haciendo el trabajo correcto. Al sexto mes estábamos en números positivos. Para el octavo teníamos más pedidos de los que podíamos cumplir. El sonido del metal cortando metal, que alguna vez fue sinónimo de agotamiento, se había convertido en una sinfonía. Un año después recibí otra llamada. Esta vez de un hombre llamado Andrew Arland, el nuevo propietario del antiguo terreno de Earth Metal Works. Estamos liquidando lo que queda del equipo, dijo. Escuché que trabajaste aquí. Pensé que tal vez quieras echar un vistazo antes de que enviemos todo a la basura. Un extraño nudo se formó en mi pecho. Pasaré por aquí, respondí. El edificio era diferente cuando llegué, más vacío, como si lo hubieran vaciado no solo de máquinas, sino también de historia. El gran cartel había desaparecido, las oficinas estaban vacías y el polvo bailaba en los rayos de luz que entraban por las altas ventanas. Las máquinas restantes se agazaparon en silencio, como viejos soldados esperando su jubilación. Andrew me guió por la fábrica y me señaló lo que quedaba. La mayor parte de esto está desactualizado, comentó. Probablemente lo subastaremos. Pero hay una vieja fresadora CNC en la esquina, creo que es de tu abuelo. Iba a desecharla, la cosa apenas funciona. Cuando la vi, me quedé helado. Era ella. La primera máquina que compró mi abuelo. El que aprendí a manejar cuando tenía 12 años, subiendo a una caja para alcanzar los controles. La estructura estaba rayada, la pintura se estaba descascarando, los botones estaban desgastados por décadas de dedos, nuestros dedos. Andrés se encogió de hombros. No vale nada en términos de producción. Pero si quieres, puedes tomarlo. Considere volver a lo básico. Pasé mis dedos por el frío metal, sintiendo los surcos apenas perceptibles donde una vez habían descansado las manos de mi abuelo. Lo aceptaré, murmuré. Fueron necesarias 2 semanas de largas noches para restaurarlo. Reemplacé los rodamientos, recalibré los motores, los pulí hasta que cada centímetro volvió a brillar. No fue por la productividad, era demasiado lenta para los estándares actuales. Fue porque merecía vivir. Porque merecía vivir a través de ella. Cuando finalmente lo encendí, la pantalla parpadeó, el motor ronroneó y juro que casi escuché la voz de mi abuelo. Escucha el ritmo, Emily. La máquina siempre dice lo que necesita. Coloqué la vieja fresadora en el rincón más luminoso del nuevo taller, donde la luz de la mañana llegaba primero. Se convirtió en mi lugar favorito, el alma de ese espacio. Una tarde David, el maquinista jubilado que había testificado a mi favor, apareció sin avisar. Permaneció en silencio durante un largo momento, siguiendo con los dedos la forma familiar de la máquina. Luego colocó su mano callosa sobre su cuerpo y sonrió. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, dijo en voz baja. Me tragué el nudo en la garganta. Ya no necesito que lo admitan, respondí. Ahora tengo mi propio taller. Y todavía lleva su nombre. Él sonrió, sus ojos brillaban. Así es como realmente funciona el legado, niña. No se hereda. Se reconstruye.
Esa noche, después de que todos se fueron, apagué las luces, dejando solo el brillo de la vieja fresadora en la esquina. El zumbido de su motor llenó el silencio como un corazón palpitante. Cerré los ojos, dejando que ese calor me invadiera. La justicia no siempre proviene de quienes comparten tu sangre. A veces se forja con tus propias manos, cuando finalmente reclamas lo que es tuyo por derecho. Construye tu propia mesa. Y cuando lo hagas, deja espacio para aquellos que ya han quedado fuera. ¿Alguna vez te han ignorado o subestimado en tu familia, en el trabajo, solo porque no creían que fueras capaz? ¿Desde dónde estás viendo cómo se desarrolla esta historia?